Problema número 4. Ahí estaba el problema número 4. Dice, ¿cuántos gramos de propano C3H8 están contenidos en 3 mols de dicho compuesto? Entonces, al igual que en el ejercicio número 3, la fórmula que me relaciona gramos con mol, cada vez que nos viene en el problema la mención gramos y mol, aplicaremos esta fórmula que está en el problema número 3. Entonces aquí, reemplazando, tenemos el número de mol es 3, va a ser igual, N es 3, va a ser igual al número de masa, o masa, que sería gramos, me dicen cuántos gramos, entonces acá otra vez vuelvo a poner M, masa, gramos, M. Están contenidos en 3 mol de este compuesto. Entonces abajo lo que me falta es la masa molar. Entonces aquí la tarea, a diferencia del problema anterior, era que en el ejercicio anterior, problema 3, solamente tenía un elemento. Entonces solamente copiaba la masa atómica del elemento, 32. Pero acá ya es un compuesto. Como es un compuesto, entonces ahora se calcula la masa molar sumando La las masas 44. de cada elemento. ¿Qué sale 44? A ver, vamos a confirmarlo. Para eso nos vamos a ayudar también del dato que está aquí, que son las masas atómicas de estos. Entonces voy a decir, la masa del carbono, veo, vale 12. Pero debajo de la C hay 3. Significa que hay 3 carbonos. Es decir, 3 veces 12. 3 por 12, 36. Más la H pesa 1, pero como hay 8H, será 8 veces 1. Sería 8 por 1, 8. Por lo tanto, la suma correcto es o 44, la unidad que estamos trabajando gramos por mol. Ese viene a ser el cálculo de la masa molar, M con su bar. Esa es masa molar. Este valor que he calculado acá abajo es ese que se va a copiar aquí, debajo. Luego, este que está dividiendo pasará a multiplicar. Ya sin unidades lo pongo. 44 no. Está dividiendo, pasa a multiplicar y así me sale la masa. ¿Cuánto sale la masa? El 44 se multiplica por 3. Sí, porque cuando divide pasa al otro lado a multiplicar. 132. 132. Efectivamente, gramos. La masa tiene que estar en gramos. Me pedía masa en gramos. Ya, ahí está. Entonces, esta sería la respuesta del problema número 4. 132 gramos. Entonces, al igual que el problema número 3, se determina a partir de la fórmula moles es masa entre masa molar. En el problema 3, la masa molar correspondía a un elemento, por eso solamente copiaba la masa atómica, 32. En el problema 4, en cambio, ya es todo un compuesto. La masa molar se calcula sumando las masas de cada elemento. Por ejemplo, el carbono es 12 por 3, 36. De la H es 1 por 8, 8. La suma sale 44. Esto es lo que dibujo abajo, lo que pongo abajo. Lo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar y saben por la tabla del 3, 3 por 44, 132 gramos. Bien, ¿preguntas? Ninguna, ¿Dudas? profe, fácil. Listo, profe, ya pasa al siguiente. Y ya copiaron entonces. Muy bien. Entonces tenemos el problema, los problemas de la hora hazlo tú, ya se hicieron. Problema 1 fue el ejemplo. Está de acá. Problema 2, 3 y 4, ahí están presentes. Y continuamos con los problemas propuestos. A continuación, problemas propuestos. Problem number 1. ¿Verdadero o falso? Espere, profesor. Listo. A ver, terminamos de copiar entonces ahí. Este problema. Gracias, profesor. Listo, muy bien. Entonces, ahora empezamos los problemas.
Bien, problema del sigue practicando, problema 1. Dice, indica verdadero o falso según corresponda. 1. La masa atómica y masa molecular se expresan en UMAS. Falso. Falso. Ah, ya. Ahí tengo que hacer una diferencia, ¿ya? Cuando hablamos de masa molecular, nos referimos a una molécula. Y ahí la masa molecular se va a determinar en UMAS. Lo cual es diferente a lo que hemos estado llamando ahora. Ahora le llamamos masa molar. Cuando hablamos de masa molar, ahí su unidad es gramos por mol. ¿Ya? En masa por mol. Entonces, en la masa atómica, de repente, Falso. la masa atómica también se determina en UMAS, porque es de un átomo, la referida a un átomo. Masa atómica en UMAS. La masa molecular en UMAS. Pero Entonces de verdadero. cuando hablan de masa molar ya es gramos por mol. Entonces, este es verdadero, ¿ya? De repente yo les he puesto acá masa atómica y le he puesto gramos por mol, pero es como una conversión que se hace. Pero si se dice así, se define masa atómica, esta sí se define con UMAS al inicio. ¿No? Pues masa atómica UMA, masa molecular UMA, pero masa molar, esta es la gran diferencia, esta sí va a estar en gramos por mol, sí o sí. Bien, El otro entonces sí es falso. la otra es falsa. A ver, dice, un mol equivale a 1,66 por 10 a la 24 gramos. Ajá, muy bien, es falso. ¿Por qué? Porque un mol no equivale a 1,66. Un mol equivale a 6 por 10 a la 23. Esa es su equivalencia con el número de Avogadro. ¿Ya? Entonces, este es el valor a comparar. Entonces, este es el número de mol. Esto de aquí, que es 1,66 por 10 a la menos 24, es la equivalencia de una UMA. Es lo que vale una UMA. Por eso es falso. Muy bien, Justin, por ahí. Problema 3. Si la masa atómica del carbono es 12 UMA, su masa molar será 0,12 gramos. Ya, bueno, no hay opiniones, de repente por ahí hay algún error. Lo que yo les decía, masa atómica está en UMAS y masa molar en gramos por mol. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Acá es la masa atómica en UMAS y la masa molar en gramos por mol, pero es lo mismo. Entonces, la masa atómica de carbono es 12 UMAS y su masa molar también es 12, pero 12 gramos por mol. Entonces acá dice 0,12, por lo tanto es falso. No debería decir 0,12, sino debería decir también igual 12. Bueno, 12, pero gramos por mol. La unidad también está mal, porque es gramos por mol. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta de este problema 1? ¿No? ¿No hay preguntas? Continuamos con el problema número 2. Sigue practicando. A ver, dice el problema 2, dice, si la masa molecular del H3EO4 es 98, calcular la masa molecular, acá debe decir molecular del E2 o 3. Entonces, esto viene a ser un problema del capítulo anterior. De paso que repasamos también. La masa molecular se expresa en UMAS, pero se determina igual que la masa molar. Se determina sumando las masas de cada elemento químico que forma parte de su estructura. Entonces, por acá he copiado las masas atómicas del chon, que es indispensable que ustedes se lo aprendan. La masa del hidrógeno, veo, vale 1. Como hay 3, pues pongo 1 por 3, 3. Más. La E, pero la E es un elemento que yo no sé. Entonces pongo E nomás. Bueno, voy a poner E mayúscula, voy a poner. Su masa del elemento, E mayúscula. Más. La masa del oxígeno. ¿Cuánto es la masa del oxígeno? 16 por 4 es 64.
Ajá, 16, correcto, es 16 y como hay 4, 16 por 4 es 64, efectivamente. Y esa masa molecular, en este caso nos dan de dato que vale Igual a 98. 98. 98, entonces igual a 98, muy bien. Y Es 31. voy a hallarla aquí. Corresponde, a ver, 98 menos 64 es 34. Menos 3, efectivamente era 31 UMAS. A la masa atómica, UMAS. 31 UMAS. Alguien, bueno, por si no lo sabía, creo que esto no es necesario saberlo, el elemento cuya masa atómica es 31 es el fósforo. Por lo tanto, esto de aquí se llamaría ácido fosfórico por el fósforo. Bien, pero eso no es el problema. El problema es determinar la masa molecular del E2O3. Entonces voy a hallar acá, masa molecular, perdón. Acá voy a hallar la masa molecular, pero del E2O3. Se va a hallar igual, sumando las masas de cada elemento químico. Pero ahora el E ya sé que vale 31. Y como este 2 debajo, significa que hay 2 E, será 2 veces 31. 2 por 31, 62. Más la O vale, acá veo la O, 16. Como hay 3 O, 3 veces 16, 48. Y esta suma me sale 110. ¿Sí? A ver, ¿cuál es la unidad de la masa molecular? 110, ¿qué será? Acá está arriba UMA. las unidades. Más, ¿no es cierto? Masa molecular. 103 suman. 103, 110 UMAS. Y esa sería la respuesta del problema número 2 del sigue practicando. A ver, copiamos. Preguntas. Dudas. Bien, entonces, ¿qué es lo que he hecho aquí? He determinado a partir de que yo ya sé la suma, que es 98, he determinado la masa atómica de la E, que no sé qué elemento químico sea la E. Del hidrógeno es 3 por 1, 3. Del oxígeno, acá está 16 por 4, 64. Paso a restar y sale 31. Esta masa lo voy a necesitar para calcular la masa molecular de todo este óxido. Sería 31 por 2, 62. Oxígeno que vale 16 por 3. Oxígenos que hay, 16 por 3, 48. Y esa suma, 110 sumas, que es la masa molecular. Terminamos. ¿Alguien está copiando el problema 2? ¿Nadie? No, profe, pase. Pasamos entonces, problema número 3. Problema número 3. Bien, el problema número 3 nos dice, señale el enunciado incorrecto. Vamos a copiarlo. Incorrecto. Dice, las masas moleculares del CO y CO2 son iguales. A ver, vamos a hallarlo. La masa molecular del CO2, CO primero, será la suma, voy a copiar también, hasta que se aprenda, lo voy a ir copiando acá, las masas atómicas. Del carbono busco la tabla, vale 12. La masa atómica del oxígeno, busco la tabla, vale 16. Y la suma sale 28 UMAS. Masa molecular UMAS. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el dióxido de oxígeno. Entonces tenemos la del carbono, 12. Hay un carbono, un 12. La del oxígeno es 16, pero como hay dos oxígenos, será 16 por 2. 32. Esta suma 44. Entonces, de esta forma, con estos cálculos, la 1 será falso o verdadero.
No, es falso. Es falso. Muy bien. Porque dice las masas moleculares del CO y CO2 son iguales, ya que he visto que uno es 28 y de la otra es 44. Por lo tanto, son diferentes. Y es falso. Problema número 2. En 120 gramos de carbono hay 10 mol de este elemento. Entonces, en el problema 2, lo que me piden determinar es si es esta cantidad el número de moles. Entonces, recordando, moles Sn se hallaba al dividir o al comparar la masa entre su respectiva masa molar. Entonces, la masa es en gramos, 120, dato del problema, entre la masa molar, pero del carbono veo la masa molar sería su masa atómica, 12. Y esto sería igual, 120 entre 10, entre 12, sale 10. 10 mol. Entonces el problema número 2 es falso o verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? Porque ahí dice 10 mol, justo lo que nos había salido en el cálculo. Muy bien, Correa. Ah, de verdad, voy anotando la participación. Listo. Entonces vamos contando participación también. 3. Un NA. ¿Qué es NA? NA es el número de abogado. Se simboliza con una N y una A como su índice. Pensé que NA era ninguno de los anteriores. Ah, no, no, no. Número de abogado. El ninguno de las anteriores sería N mayúscula, A mayúscula, pero acá el A está debajo. Debajo. Y acá dice número de abogado, para no confundirnos. Amedeo Abogado fue quien estuvo investigando este valor. Bueno, este no es el valor. El número en sí es, el número completo es 0, bueno, casi completo es 6,022 por 10 a la 23. Ese más o menos es el valor que suele trabajarse. Así. De tal manera que corresponde al valor que está aquí asignado, no. Por lo tanto, va a ser falso. Repito, 1,66 por 10 a la menos 24 es el valor de una. Ya, que no tiene que ver con el mol. Más bien, si dividen la inversa del número de mol, te va a dar el número UMA. La inversa, es decir, 1 sobre esto. Ya, muy bien, entonces, falso, verdadero, falso, me pedían cuáles son los enunciados incorrectos. Sería 1. Esa sería la respuesta acá. Muy bien, terminaron de copiar. Problema número 3. No, me Pregunta. falta copiar la 3. Ahí está la 3. Ahí está, de cada una de las proposiciones está su resolución. Muy bien, me avisan. Terminaron. Terminaron. ¿Alguien está copiando? Listo, profesor. Ya, muy bien, gracias.
Continuamos entonces con el problema número 4. He revisado, no hay quizzes del tema de unidades químicas de masa 2. Hay unidades, Aquí sí, profe. pero hay quizzes de unidades químicas 1, no sé si quieran resolverlo. Pero bueno, lo veremos ya en todo caso la parte de las unidades químicas 1, lo veremos en el examen parcial. Problema número 4 dice, señalar el enunciado incorrecto. Dice, un mol contiene 6,022 por 10 a la 23 unidades. ¿Qué creen que sea, verdadero o falso? A ver. Muy bien. Muy bien, punto para Correa. Lleva 2 puntos. Claro, efectivamente, eso es la equivalencia. El mol, así como mano era 5, como docena era 12, como centena era 100, un mol es 6,022 por 10 a la 23 unidades. Pueden ser átomos, pueden ser moléculas, pueden ser iones, pero ese es el número. Seguimos. Problema B. Un mol de carbono contiene una masa de 12 gramos de carbono. Entonces, para responder a este problema necesito mi figura. Acá. Este cuadro muy, muy importante, que lo voy a estar repitiendo en cada pizarra que hagamos. Entonces, cuando nos dice un mol, a se refiere, la fórmula que voy a usar es esta. Masa, perdón, moles es masa entre masa molar. Entonces, si es 1, el número de mol. Ajá, muy bien, Camila, también. Eso. Sale verdadero, ¿no? El número de mol acaba de salir 1, por dato del problema vale 1. La masa no lo sé porque lo voy a hallar si vale 12. Y la masa molar es la masa atómica del carbono que vale 12. El 12 que está multiplicando, dividiendo pasa a multiplicar y de ahí hallo 12 por 1, 12 gramos. Entonces sí sale 12 gramos, por eso es verdadero. También es verdadero. Entonces, la B. Sigo. Media mol de carbono tiene una masa de 6 gramos. Pues acá he dado la masa de 1 mol. Ajá, muy bien Camila y muy bien Erika. Muy bien, entonces lo han determinado. Es verdadero también, ¿no? Porque una mol era 12 gramos. Entonces la media de la mol será la media o la mitad de 12, es decir, 6 gramos. Por lo tanto, también es verdadero. Seguimos, la D. Un mol de agua tiene una masa de 40 gramos. Entonces también lo determinamos a partir de la fórmula. Decimos, un mol, entonces vale 1, va a ser igual a, vamos a ponerle otro color para que se diferencie. Ahorita lo veo en el chat. Un mol será equivalente a, cuando es el agua, será la masa del agua entre la masa molar del agua. Entonces acá tengo que hallar la masa molar del agua antes. A ver, ¿quién dijeron? Falso, me dice Camila. A ver, vamos a ver si es falso al final. Tenemos, el agua está formada por 2 hidrógenos, sería 2 veces 1, 2, más un oxígeno, que sería 16. Y 2 más 16 me da 18 gramos por mol. Por lo tanto, acá en vez de M que puse, voy a poner el valor que vale 18 gramos por mol. Este 18 que está dividiendo pasa a multiplicar y ahí sale la masa. 18 por 1, 18 gramos. Y acá me dice que es 40 Profe, gramos. al costado de H2 es una G o es un O. Ya, este de acá. La fórmula del agua es H2O. Ya, esa es la fórmula del agua, H2O. Acá está.
Listo, entonces, y acá es 2 más 16 igual a 18 gramos por mol. No, mejor van a decir que no entiendo, mejor voy a poner todo. Como se halla la masa molar del agua, se halla sumando la del hidrógeno que vale 2 más la del oxígeno que vale 16 y esto sale 18 gramos por mol. Ahí está. Entonces, eso es lo que había hecho en el cálculo anterior para hallar este 18. Por 1, 18. Ujú. Ese era falso, ¿no? Acá es falso. Muy bien, entonces ya encontré la respuesta al problema número 4 que me pedían determinar el enunciado incorrecto, que sería la clave D. La 1 dice, la E dice un mol de es igual a un número de Avogadro. No es lo mismo de arriba, un mol es igual a esto, que es también el número de Avogadro. Por lo tanto, era también verdadero. Que ya lo sabíamos porque la clave es la D. Terminaron de copiar el problema 4. Me avisan. Profe, la E no la llave. La E sí, justo ahorita les estaba comentando. En la E dice un mol equivale a un Na, número de Avogadro. ¿Qué es Na? 6,022 por 10 a la 23. Es lo mismo, es decir, la A y la E es lo mismo. El número de Avogadro es el número que está acá arriba. ¿Ya? Entonces, un mol equivale justamente al número de Avogadro, que es 6,022 por 10 a la 23. Por eso es que ya no hice la E, porque es lo mismo que está en la A. Ah, entonces la E es verdadera. Ajá, por eso que la E también es verdadera. Ya está. Entonces, ahí está más o menos la resolución. Todo este cálculo que está aquí es para la B. Todo este cálculo es para la D. Muy bien, continuamos. Vamos a hacer un par de problemas más, si es que nos alcanza el tiempo. Acá mismo a ver si copio la 5. Listo, profe, ya lo capí. Ya. Vamos a aclararlo. Copiamos el problema 5. 4 minutos. Entonces el problema aquí 5, vamos a terminar con este problema 5. Dice, este problema que tiene varios enunciados. Un mol de CO2 equivale a ¿cuánto? Entonces cuando nos dicen mol y ahí tenemos gramos, tenemos en átomos y tenemos en gramos. A ver, vamos a ver. 1A. 1A nos dice, bien. Vamos a ver si es 1A. Gracias. Entonces cuando nos dice un mol de CO2, va a ser igual a la masa de CO2 entre la masa molar de CO2. Siempre mol es masa entre masa molar. Esa masa molar lo puedo determinar sumando las masas de cada elemento químico que conforman. Por ejemplo, si es CO2, creo que por ahí ya lo habíamos determinado, del carbono vale 12, la del oxígeno vale 16, pero como hay 2, 16 por 2, 32, y esta suma me sale 44 gramos por mol. Ese sería el valor de su masa molar. Entonces aquí la masa molar sale 44 y corresponde a la masa CO2 de 44 gramos. Bien, entonces por lo tanto la 1 es A. Muy bien, seguimos. Dice 12. 10 mol de agua. A ver, 10 mol de agua, 12. Muy bien, vamos a colocarlo. Gracias. Entonces tendríamos 10 mol de agua, sería 10. Va a ser igual a la masa de agua entre su masa molecular del agua. Esa masa molecular se halla por acá. La masa molecular del H2O.
La masa molecular del H2O sería la de la H que vale 1 por 2, 2, más la del oxígeno que vale 16. 2 más 16, 18 gramos por mol. Da la unidad, entonces borro, ahora es masa molar 18. Profe, ¿esta es un M o es una H? Donde dice, donde está el rojo. Este Ah, es una M. 3B, profe. 3B. Ujú. Vamos a terminar la parte de la masa del agua. Masa del H2O es igual a 18 por 10, que es 180 gramos. ¿Ya? Para corresponder lo que ya su compañero Justin lo había marcado, 12. Y la 3, la última que queda, será pues la alternativa B. Dice, un número de Avogadro de hierro, pues corresponde al número de Avogadro que es 6,022 por 10 a la 23 átomos de hierro. Entonces la respuesta es 1A. 12, ¿y profe 180? 3B. Así es. 180. Ah, se multiplica, ¿no? 18 por 10. Sí, el 18 que está dividiendo pasa a multiplicar. Y como se preguntarán qué número es esto, esto es 10. 18 por 10, 180. Ya, así han calculado entonces las masas. Recuerden entonces, ya para terminar, lo que hemos practicado es moles es masa entre masa molar. Este es 44. Muy bien, entonces terminamos de copiar esta parte para tomar captura a su libro, ¿ya? Para las notas del cuaderno y libro. Recuerden que el problema 8 también se hizo, está en la primera pizarra que determiné de los problemas propuestos. Listo, profe, tome rápido. Enciendan su cámara y muestren su libro para tener... mi cámara también lo tapada. Ya, entonces vamos mostrando la evidencia de lo que han copiado, la evidencia del trabajo del día de hoy.